ha sido constitucionalizada y a su vez la Ley 025 establece las competencias ambientales de los juzgados agroambientales. Sin embargo, la misma Ley 025 establece la vacancia legal o la vacatio legis, estableciendo además de que en ese periodo de 2 años se proceda a la elaboración o la promulgación del Código Procesal correspondiente. Código Procesal que a la fecha no ha sido posible su aprobación en la Asamblea Legislativa. De modo que en la jurisdicción agroambiental venimos aplicando, como desde los orígenes del Tribunal Agrario, de la Judicatura Agraria, las normas en suplencia, ¿no? Como el Código de Procedimiento Civil, y en cuanto a las acciones que conocemos, el Código Civil y otras normas. La discusión, como decía ayer la doctora Elba Terceros, surge de la posibilidad de que si la Judicatura Agraria agroambiental debería de empezar a conocer las acciones ambientales establecidas tanto en la Constitución como en la Ley 025. El artículo 109 de la Constitución Política del Estado establece la aplicación directa de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. Y si el medio ambiente es un derecho humano, es un derecho fundamental, consideramos en la jurisdicción agroambiental que sí, los jueces agroambientales debieran de empezar a conocer las acciones ambientales, las competencias ambientales reconocidas en la Ley 025. Es un tema seguramente apasionante y para ello contamos con la presencia de 2 expertos en la materia. Por una parte tenemos al doctor Carlos Calderón y por otra parte a la doctora Karen Gallardo, que seguramente desde una óptica constitucional van a absorber algunas de las dudas que tenemos a la fecha respecto a la aplicación de las competencias ambientales. Brevemente, porque el doctor Calderón tiene una amplia trayectoria, para no perder mucho tiempo vamos a dar simplemente un pantallazo de lo que es su hoja de vida. El doctor Carlos Alberto Calderón Medrano tiene licenciatura en Derecho en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, máster en Derecho Constitucional en la Universidad Andina, especialidad Políticas de Integración, Desarrollo Sustentable del Mercosur en Sao Paulo, diplomado en Género y Desarrollo en la Universidad San Andrés de La Paz, y paulatinamente el doctor tiene una amplia trayectoria y, como todos sabemos, actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, sin más preámbulo, yo pues dejo en presencia del doctor Calderón a objeto de que haga uso de la palabra y pueda exponer la temática que le corresponde. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, saludar a la presidenta del Tribunal Agroambiental, la doctora Teresa Garrón, al doctor Rufo Vázquez, que está dirigiendo la mesa, a mi colega magistrada Karen Gallardo, a la doctora Ángela Sánchez, a la doctora Elba Terceros, a los jueces, a las demás autoridades, funcionarios públicos, colegas abogados, a los docentes internacionales que también comparten con nosotros este espacio importante de reflexión en el que, bueno, el día de hoy vamos a plantear una temática que se nos ha pedido podamos desarrollar. Está vinculada a la aplicación de las competencias constitucionalmente establecidas en materia ambiental o las acciones ambientales, en el marco de lo que ha hecho referencia el doctor Rufo Vázquez, y es precisamente generar algunas nociones
vinculadas a la aplicabilidad directa de la Constitución Política del Estado y específicamente los derechos fundamentales. Y para ello, en primera instancia, vamos a partir de algunas bases, ¿no?, conceptuales importantes, que son reconocer que la Constitución Política del Estado es la norma fundamental del sistema jurídico boliviano, que es aquella que tiene supremacía constitucional, aquella sobre la cual asienta la soberanía popular a partir de la voluntad del constituyente en representación del soberano, que es delegada a los órganos del poder público, que existe un principio de jerarquía normativa en el que se reconoce en el artículo 410.2 que la Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico y que se aplica con preferencia a cualquier otra norma, y también reconoce por extensión el bloque de constitucionalidad, entendida como todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificadas por el Estado boliviano. Eso hace ver de que nuestra Constitución ya no solamente son los 411 artículos, sino extendido a estos instrumentos internacionales, repito, ratificados por el Estado boliviano. A partir de él debiera desarrollarse un sistema normativo, un sistema jurídico consistente que tome como base referencial siempre la Constitución Política del Estado. La misma que además, para establecer esta supremacía y este eje, ¿no?, central del ordenamiento jurídico, del sistema jurídico boliviano, tiene delimitada en el propio texto constitucional el ejercicio de las competencias y atribuciones de los órganos del poder público, lo cual ha de evitar el ejercicio arbitrario del poder, la concentración del poder, posibilitar los frenos y contrapesos también denominados check and balance, y finalmente el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las personas. A partir de ello, considerando que la Constitución Política del Estado tiene esa fuerza, ¿no?, y reconocida esa supremacía normativa, muchos autores y doctrinalmente se ha reconocido que la Constitución puede ser directamente aplicable y que no necesita desarrollo legislativo para su ejercicio. Citamos ahí, por ejemplo, a algún autor como Ricardo Guastini, ya que en su obra de la interpretación constitucional no establece justamente cómo la Constitución debe ser aplicada de manera directa, que los derechos fundamentales y las garantías constitucionales deben trasundar todas las normas y toda actividad dentro de los órganos y las instancias del poder público para tener el denominado Estado constitucional de derecho. Pero encontramos en la propia Constitución una limitación o un entendimiento específico vinculado a la aplicación directa del precepto constitucional. En el artículo 109.1 del parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado se establece que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. De ello podemos extraer tres importantes principios o ideas generales centrales vinculadas a esta norma. El primero, que sería la igualdad jerárquica de todos los derechos constitucionalmente reconocidos, los derechos fundamentales, que no es otra cosa que no hay jerarquía entre derechos, ¿no? Todos tienen exactamente el mismo nivel y horizontalidad. La directa aplicabilidad de todos los derechos, que no necesitan un desarrollo legislativo para poder ser aplicados, ni para poder ser exigidos. Y lo tercero es la directa justiciabilidad de todos ellos a través de las acciones y mecanismos de defensa. La propia Constitución establece los mecanismos o prevé mecanismos de control tutelar delegados al Tribunal Constitucional, a partir de los cuales se puede hacer un uso efectivo y lograr una justiciabilidad directa de todos los derechos. Pero bueno, ahí caben dos interpretaciones. Por un lado, ¿no?, la de Ricardo Guastini, que dice que el poder del que está imbuido, ¿no?, y la connotación que tiene una norma constitucional podría producir su aplicabilidad directa en todo su contenido.
Por otro lado, podríamos utilizar en este caso un razonamiento lógico, y si utilizamos el silogismo, ¿no?, lógico, pudiéramos decir en una premisa mayor que son aplicables y justiciables de manera directa a los derechos fundamentales. Hablando de la temática que nos interesa, ¿no?, que son las atribuciones en materia ambiental del Tribunal Agroambiental, que es objeto de esta charla, podríamos decir que las atribuciones ambientales del Tribunal Agroambiental no son derechos fundamentales, y ahí la conclusión del razonamiento lógico podría parecer, ¿no?, que las atribuciones del Tribunal Agroambiental no son de aplicación directa y justiciabilidad directa. Sin embargo, aún no ha sido determinada esta situación, y precisamente la charla de hoy ha de ir enfocada a lograr todo el abanico de posibilidades que tiene, ¿no?, la institucionalidad boliviana para plasmar justamente aquello que nos parece importante y fundamental, ¿no?, que son el resguardo, el cuidado del medio ambiente, del ecosistema, a partir del reconocimiento de los derechos, del derecho al medio ambiente, del reconocimiento del derecho a la madre tierra en el preámbulo constitucional, y el propio paradigma que trae consigo esta constitución política del Estado, que indica que el fin del Estado es la vida digna y vivir bien para cada uno de los bolivianos y bolivianas que habitan en este territorio. Indudablemente entendemos que a partir de los principios y valores ético-morales, esta vida digna y el vivir bien, el medio ambiente, la madre tierra, está indexado, está añadido, ¿no?, o es parte de esta vida digna, y que el propio reconocimiento del derecho al medio ambiente en la Constitución Política del Estado también cita, ¿no?, el ejercicio de este derecho en términos de que permita a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Ahí, en un paréntesis, ya conocemos, ¿no?, la diferencia que hay entre la perspectiva del reconocimiento de los derechos de la madre tierra y el reconocimiento del derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente, en el marco de los derechos humanos y derechos fundamentales, siempre tomando como eje, ¿no?, y como base referencial el ser humano antropocéntrico, y en un sentido más eólico o ecológico el concepto acuñado por Naciones Unidas a partir de las cosmovisiones que se generan justamente desde naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, que toman a la madre tierra como a algo vital, como algo que tiene vida, y en el que se reconoce además la coexistencia de varios seres vivos, donde el hombre es simplemente uno más de aquellos seres vivos, donde obviamente está la flora, la fauna y todos los elementos que se desarrollan, ¿no?, en este contexto. Vamos a decir que nuestra Constitución en ese sentido es desarrollada. Hay países como Ecuador que también han reconocido que la naturaleza no es solamente sujeto de protección, no solamente es objeto de protección, sino sujeto de derechos. Entendemos que esa perspectiva está cercana al paradigma de vivir bien, de la vida digna y del reconocimiento de los derechos de la madre tierra. Decíamos, la Constitución, en esta aplicabilidad directa de los derechos, señala también algunas acciones, ¿no? Implícitamente prevé los mecanismos de defensa, y estos mecanismos de defensa nosotros entendemos que básicamente estarían circunscritos en el artículo 202, inciso 6 de la Constitución Política del Estado, en el que se le otorga al Tribunal Constitucional Plurinacional la competencia de conocer, ¿no?, las acciones de defensa o acciones tutelares, dentro de ellas la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y especialmente la acción popular. No las voy a desarrollar cada una de ellas porque tenemos 30 minutos y no va a dar el tiempo. Inmediatamente después analizaríamos que la propia Constitución tiene un elemento fundamental que nos puede hacer ver que realmente el derecho al medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, la biodiversidad de la madre tierra es objeto de transversalización para todos los órganos del poder público, y debe ser considerado en todo momento
revisando el artículo 34, que dice que cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas a actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. Y bueno, nosotros hacíamos más o menos una analogía estudiando con mis colegas colaboradores, en el sentido de que este más o menos es un precepto que podríamos equiparar a la lucha contra la corrupción, ¿no? Porque nos obliga a todo órgano o a toda autoridad que conozca cualquier acto que pudiera dañar, ¿no?, o afectar el medio ambiente a denunciarlo, ¿no?, a procurar su tutela, su resguardo, su protección. Y eso quiere decir que el derecho al medio ambiente es realmente amplio y debiera transversalizarse, así como el enfoque de género y como otro tipo de conceptos, ¿no?, como la transparencia pública, que deben irradiar a todo el ordenamiento jurídico. Y ahí entendemos que tanto el INRA, la ABT, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y hasta el propio Tribunal Agroambiental, o sea, está en la posibilidad de verificar en cada uno de los trámites, de los procesos y procedimientos que sustancian el resguardo del medio ambiente, de manera que si algún momento ven que una actuación atenta, ¿no?, contra el medio ambiente, ya sea con impacto o daño ambiental, tengan pues que denunciarlo, ¿no? Y yo creo que eso es también parte de la base de análisis de la que partimos. Continuando, tenemos ya el reconocimiento en el artículo 189 de las atribuciones del Tribunal Agroambiental. Ahí significa lo que ya se conoce, que Bolivia ha establecido dentro de la estructura 4 órganos del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial y el Electoral, y dentro del órgano judicial se encuentra, ¿no?, reconocida la existencia de un Tribunal Agroambiental con atribuciones tanto agrarias como ambientales. En el marco de esas atribuciones, la Constitución le reconoce atribuciones específicas y ellas son las siguientes, simplemente las vamos a leer referencialmente. 1. Resolver los recursos de casación y nulidad en acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad. No voy a leer completo. El 2. El conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de los títulos ejecutoriales. 3. El conocer y resolver en única instancia los procesos contenciosos administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de recursos naturales renovables y de los demás actos y resoluciones administrativos. Y otros, organizar los juzgados agroambientales. En ese orden también se tiene que la propia Constitución Política del Estado, en su disposición transitoria segunda, ya ha dado una tarea específicamente al órgano legislativo, y me voy a permitir leerla porque es importante, puede ser base del análisis que se vaya a realizar después en la mesa. Dice: la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará en el plazo máximo de 180 días a partir de su instalación la ley del órgano electoral plurinacional, la ley del régimen electoral, la ley del órgano judicial, la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la ley marco de autonomías. Eso quiere decir que en la voluntad del constituyente estaba que el legislador, dentro de los 180 días, vale decir los 6 meses siguientes a la vigencia de la Constitución del 9 de febrero de 2009, debiera haberse desarrollado todas las normas que permitan el ejercicio de las atribuciones y competencias de cada uno de los órganos del Estado, incluido obviamente el Tribunal Agroambiental. Ahora bien, también citando la referencia que ha hecho el doctor Rufo Vázquez, en el sentido de que la ley 025 también en sus disposiciones transitorias deja en suspenso por eso vacatio legis, el ejercicio de las atribuciones ambientales para el Tribunal Agroambiental. Genera, al menos, no sé, eso en términos a criterio personal, por si acaso no institucional, por estar en un ámbito eminentemente académico, una laguna jurídica, ¿no?, entre lo que prevé la Constitución Política del Estado en cuanto al desarrollo legislativo que se esperaba a partir de la disposición transitoria segunda y las disposiciones transitorias que establece la ley 025, aspecto que tiene que ser también desarrollado, ¿no?, repito nuevamente, en la mesa.
Un aspecto también que podemos traer a colación es de que revisando un poco las actas, los informes del tribunal, como es de la Asamblea Constituyente, que es parte del trabajo que realiza el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, identificamos que se han suscitado algunos cambios en las atribuciones del Tribunal Agroambiental en el proceso constituyente. Si bien entre la aprobación en grande en Chuquisaca no hubieron grandes cambios respecto a la posterior aprobación en Oruro y en el ex Congreso de la República, ¿ya? Y en Cochabamba, se tiene que en el informe por unanimidad de consenso o disenso de la Comisión Sexta que era del área judicial, se estableció más atribuciones a favor del Tribunal Agroambiental, expresando, ¿no?, 8 acápites y verificando que al menos 2 de ellos fueron reducidos o quitados finalmente del texto constitucional en los términos en los que está establecido hoy el artículo 189, y solamente voy a leer los 2 que han sido a nuestro gusto suprimidos. El inciso 2 de este informe por consenso y disenso de la Comisión Sexta decía que el Tribunal Agroambiental debía resolver en última instancia los conflictos y controversias relativos a la gestión del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible. El 3, resolver en última instancia los conflictos y controversias sobre derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad. También identificamos que había una separación en este informe entre las atribuciones ambientales y las atribuciones agrarias. No sabemos si exprofesamente o no se las ha unido, ¿no?, de manera que hoy tanto las atribuciones agrarias como ambientales están más o menos entrelazadas tanto en el numeral 1 como en el numeral 4, ¿no es cierto?, ambas en suspenso, al menos en el ámbito ambiental. Bueno, de esta lectura también vamos a ver que se reconocen básicamente en el numeral 1 2 mecanismos procesales constitucionales bolivianos para ejercer las acciones ambientales. Por un lado estarían los recursos de casación y nulidad en las acciones reales, agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso, de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de biodiversidad, y por otro lado las demandas sobre las prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de las especies o animales, ¿no? 2 cosas diferentes en cuanto a su naturaleza y sustanciación. Los recursos de casación o nulidad, que si bien hoy están siendo ejercidos en el ámbito eminentemente agrario, lo hacen tal vez simbióticamente entrelazando el trabajo de un tribunal de apelación que va a revisar los agravios, ¿no?, y un tribunal de casación que ha de ver la correcta aplicación de la norma, la correcta valoración de la prueba, etcétera, etcétera. Y en las demandas, que se entendería que son procesos en única instancia en las que el tribunal agroambiental haría una suerte de justiciabilidad directa, ¿no?, en la que determinaría en única instancia cuáles son los elementos y los factores y si realmente